gusto estar aquí con ustedes, que nos acompañen en este workshop. Nuevamente gracias a Emiliano, a Érico, a Memo por la invitación, a Lucía también por la organización. Y pues espero que igual que en las ocasiones anteriores sea de mucho provecho para ustedes lo que vamos a compartirles hoy. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar datos, ¿no? La ciencia de los datos, precisamente para tener éxito en comercial en un proyecto inmobiliario, ¿sí? Y les quiero platicar un poco de Perfilan. Nosotros en 2014 nos tocó evangelizar el uso de las redes sociales y los buscadores para que los desarrolladores inmobiliarios utilizaran sus estrategias particulares, ¿sí? Hablando con nuestros clientes en ese entonces nos dimos cuenta que generaban muchos prospectos digitales, ¿no? Era muy fácil generar prospectos, pero no estaban perfilados, ¿no? No estaban perfilados porque los equipos de ventas decían que no tenían ingresos suficientes, que no tenían el presupuesto para invertir, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de perfilar a los prospectos, ¿no? Y era un reto porque ¿cómo logras perfilar a un prospecto que va a tomarle hasta un año en comprar una casa, ¿no? Que es más o menos el periodo que una persona puede tomar desde que quiere comprar una casa hasta que la termina comprando, ¿sí? Buscamos alternativas en su momento para poder perfilar estos prospectos y encontramos herramientas. Las herramientas que hay en el mercado te pueden tomar hasta 6 meses para tener que crear el contenido, crear toda una estrategia que automatice el seguimiento y que te permite identificar qué prospectos están más cerca de la compra. Y esto puede llegar a costarte hasta $20,000. Entonces, realmente nuestros clientes pues era un poco chistoso, ¿no? Decirle, oye, vas a invertir $20,000 durante 6 meses para ver si puedes lograr perfilar a tus prospectos, ¿sí? Gracias a esto logramos hacer una plataforma que le llamamos el Automation Square, ¿no? ¿Por qué? Porque en 10 minutos, después de que creas tu cuenta, ya tienes una estrategia que tiene contenido, que permite que los prospectos se perfilen y a través de una calificación que está en un algoritmo, puedas identificar quién tiene mayor probabilidad de compra, ¿sí? En 2019 fuimos seleccionados como uno de los 10 mejores startups en México para participar en un programa con Facebook y Más Challenge. En 2020 decidimos cerrar la agencia de marketing digital que teníamos, donde logramos trabajar en más de 4 países de Latinoamérica y más de 500 clientes vendieron más de $500 millones usando este proceso de perfilar prospectos. Y en abril del 2020 el modelo de Perfilan se convierte en un software que hoy tiene una prueba de 30 días y una vez que termina la prueba cualquier desarrollador puede utilizar uno de los paquetes dependiendo del número de desarrollos o de proyectos que está comercializando para poder perfilar a sus prospectos y acelerar sus ventas, ¿sí? Este año también recibimos un premio, el mejor Startup PropTech, a través del PropTech Latam Summit, que fue hace más o menos 5 meses. Y en lo que va del último año y medio, hemos logrado tener más de 2.500 cuentas en la plataforma, lo cual nos ha permitido perfilar a más de 200,000 prospectos y de esta manera ayudar a nuestros clientes a acelerar las ventas. Nosotros lo que buscamos es que todos los prospectos digitales que quieran comprar una propiedad, ¿no?, pasen a través de Perfilan y de esta manera nuestros clientes tengan un éxito comercial, ¿sí? Bien, la agenda de hoy, ya me eché la presentación. Ahorita vamos a ver, Lalo nos va a platicar un poco de qué es Data Science. Vamos a ver cómo se aplica el Data Science, particularmente obviamente en la comercialización inmobiliaria. Vamos a ver cómo se aplican en los embudos de venta. Vamos a hacer una dinámica para que todos participemos de cómo se lleva este proceso y finalmente pues, las dudas que ustedes tengan y que quieran que platiquemos, con todo gusto aquí las vamos a revisar, ¿no? Antes de empezar, tengo una duda. Levanten la mano quienes han realizado estrategias de comercialización a través de medios digitales, por favor. Pocos, ok, bien. Para esos pocos, si nos quieren decir cuál es el principal reto que se han enfrentado haciendo este proceso. Pues yo creo que a darle como a los filtros, ¿no? O sea, para cuando realiza una pauta, o sea, saber cuáles son los filtros correctos. Entonces lo que hago es lanzar como varias campañas y ya la que veo que me pega más, pues es la que más lo invierto. Bien,
Bien, aquí hablan de filtros, me imagino segmentación al momento de hacer campañas, ¿no? ¿Alguien más de los que levantaron la mano por acá? ¿Algún reto? Es muy caro y llegan pocos leads de calidad. ¿Alguien más que por ahí levantó la mano? No sé si nos quiera comentar. Bien. Bueno, y si alguien está viéndonos en vivo, pues también a ver si al rato podemos por ahí contestar sus preguntas. Pero pues adelante, Lalo. Pues primero que nada, igual muchas gracias por invitarnos. Es muy padre para nosotros pues ver caras y no nada más la pura primera letra cuando estás ahí en los webinars. Y vamos a ver por qué es importante la parte de la ciencia de datos, como que se puede escuchar como algo como muy elevado o algo que puede dar miedo. Pero realmente la ciencia de datos es muy importante y en cualquier tipo de empresa, porque cada vez tenemos más datos en las empresas. O sea, los que tenemos una página de internet, ahí tenemos datos. Quien usa un CRM para llevar la parte de ventas, ahí tenemos datos. Quien usamos Excel para dar seguimiento, ahí tenemos datos. Entonces, es un tema bien relevante ya dentro de las empresas entender los datos y sobre todo queremos aterrizarlo para que sepan cómo se pueden utilizar y cómo estos datos les pueden ayudar a pues, lo que nos interesa, ¿no? Que es crecer nuestras empresas al final del día. Entonces, queremos platicar con ustedes cuáles algunas aplicaciones y sobre todo qué es la ciencia de datos. Y entonces, pues de manera muy simple, la ciencia de datos o el uso de los datos tiene que ver con, primeramente, pues hay que obtener los datos, ¿no? Si yo uso un CRM, si yo uso un Excel, pues tengo que primero jalar esos datos, que son con los cuales yo voy a empezar a tomar decisiones, ¿no? Lo siguiente que tengo que hacer es ordenarlos, ¿no? Porque a lo mejor lo que platicaban ahorita de la segmentación, oye, pues de todos los prospectos que me llegan, ¿de dónde vienen? ¿En qué tipo de propiedades están interesados? Todo ese tipo de orden es muy relevante para que después poder entenderlos y empezar a tomar decisiones de eso, ¿no? Entonces, la siguiente parte bien importante es ordenar esos datos, ¿no? Hay muchísimas variables en las que tú puedes ordenar tus datos, pero lo primero que tienes que entender pues, es qué decisiones quieres tomar, ¿no? La siguiente parte muy importante tiene que ver con comprender los datos, y comprender los datos es un proceso como de 3 partes, que sería transformar los datos. Yo ya que los ordeno los transformo y entonces puedo hacer, por ejemplo, gráficas, ¿no? Las gráficas son algo pues, que todo el mundo manejamos en nuestras empresas. Las gráficas, los indicadores, yo agarro los datos y los voy a convertir en un indicador, lo voy a convertir en una gráfica que después voy a visualizar, ¿no? Lo siguiente es visualizar estos datos para empezar a tomar decisiones, empezar a generar alguna conclusión, ¿no? Y entonces yo los voy a modelar, que modelar significa que, por ejemplo, si yo estoy analizando la información de mi proceso de ventas, pues no lo voy a hacer una vez, ¿no? O sea, porque a lo mejor tomo mis últimos 90 días y analizo ciertas cosas, pero lo tengo que modelar porque si yo voy a hacer cambios, si yo voy a hacer una estrategia para aumentar mis ventas, luego lo voy a volver a medir un mes después, 60 días después, 90 días después, y tengo que modelarlos para que me dé otra vez información y diga, oye, sí estoy mejorando o no estoy mejorando, que al final del día es lo que tenemos que hacer en las empresas, o sea, hacer ciertas estrategias para mejorar mis ventas, o en el caso, por ejemplo, de la comercialización, y entonces ir entendiendo si esto me está funcionando, ¿no? Y al final, entonces con esto ya comprendo la información y entonces lo siguiente es comunicarlo, ¿no? Porque al final del día pues trabajamos con equipos y entonces tenemos que pasar de toda esta información a ciertas decisiones y luego comunicarlo con el equipo para que todos pues jalemos para el mismo lado, ¿no? Entonces a grandes rasgos pues esto tiene que ver con la parte de la ciencia de datos, y lo siguiente es en una empresa ¿qué se requiere, ¿no? Una para atrás, ahí. ¿Qué se requiere para poder analizar los datos, ¿no? Normalmente requerimos 4 cosas para poder analizar los datos. La primera cosa que se requiere pues, es la parte de las ciencias computacionales, que no es otra cosa como, por ejemplo, podría ser un muy buen uso del Excel, ¿no? Un muy buen uso del Excel es una parte importante para poder analizar mis datos. Otra cosa, por ejemplo, son el conocimiento del negocio, o sea, entenderle a mi negocio, entender qué es lo que hace que yo pueda generar más ventas, ¿no? El conocimiento del negocio es súper relevante para, si no, pues qué voy a analizar, ¿no? Otra parte pues es la parte de matemáticas y estadística, es un punto importante también para analizar datos, y lo último es la parte de la comunicación efectiva.
que una sola persona pueda tener las 4 cosas, pues es lo del centro, no es un unicornio. O sea, es bien difícil que tú como profesional, aparte de que le entiendes muy bien a cómo funcionan los programas, aparte tú también le entiendas muy bien a los negocios, aparte tú también le entiendas a la parte de matemáticas y estadística, y aparte seas muy buen comunicador, pues es dificilísimo, ¿no? Es un unicornio. Pero lo que sí se puede hacer es formar equipos de trabajo, que estos equipos de trabajo pues, son los que cada quien va a tener una parte, y entonces dentro de una empresa pues, se pueden hacer este tipo de análisis de datos, ¿no? Y lo último tiene que ver con cómo lo puedo aplicar a comercializar desarrollos inmobiliarios o también propiedades, ¿no? Y nosotros vemos 3 aplicaciones desde Perfilan, que estas 3 aplicaciones, la primera las vamos a ir viendo de cada una, pero nos vamos a clavar más con la parte de lo que yo voy a usar para incrementar mis ventas, pero principalmente pues yo puedo usar los datos para perfilar a los prospectos, ¿no? Lo que platicaba Poncho. Nosotros nos hemos dado cuenta que una gran problemática, ahorita dijeron por ejemplo segmentación, una gran problemática de la venta de desarrollos inmobiliarios, de la venta de propiedades, de la venta de viviendas, es que tú inviertes, le metes mucha lana a una campaña y luego tu tasa de conversión es bien baja, ¿no? O sea, los perfiles, la gente que realmente perfila es muy poca, ¿no? Entonces, lo interesante, lo que vamos a ver es cómo estos datos me pueden ayudar a identificar qué probabilidad de compra tiene un prospecto, ¿no? Esa es una. La otra es, me puede ayudar también para analizar el mercado, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer estas estrategias de perfilar a los prospectos, nosotros nos dimos cuenta que toda esa data que sacamos de un prospecto perfilado también nos puede decir qué es lo que se está demandando, ¿no? Porque ahorita las decisiones de qué voy a construir se toman muchas veces en base a lo que se vendió el año pasado. Y toda esa data de los que me está llegando, de los que están buscando ahorita, pues también me puede ayudar para decir, oye, ¿por qué no construyo una torre de departamentos de este tipo, con estas características? Entonces el análisis de los datos me puede ayudar a tomar decisiones de qué desarrollar, ¿no? Es otro punto importante. Y finalmente, pues todos estos datos me pueden servir para acelerar las ventas, que pues es lo que venimos aquí, ¿no? Entender y tener información para ver de qué depende que yo venda más y cómo eso de lo que yo depende que venda más, cómo lo puedo impactar con estos datos, ¿no? Y eso es lo que nos va a platicar ahorita Poncho. De hecho, hablando de equipo, se nos pasó presentarnos Lalo. Lalo es fundador de Perfilan, es el director de operaciones. Yo soy Poncho Aguilar, soy el director general, también cofundador de Perfilan. Y bueno, empezamos un poquito después, pero más vale tarde, ¿no? Y siguiendo lo que hablamos aquí, vamos a hablar de cómo entonces perfilar a los prospectos, ¿no? Que es una de las partes para la que nos sirve este análisis de datos. Imagínense retomando lo que nos pasaba cuando empiezan a invertir en medios digitales para vender propiedades, desarrollos, ¿no? Y llega mucha gente que pide información, ¿no? Llega mucha gente que te empieza a mandar mensajes, ¿no? Se llenan ahí los posts, se llenan los anuncios, las campañas, se llenan de más información, que es increíble porque normalmente en las campañas viene la información, ¿no? Entonces, ubicación, precio, ¿no? Y normalmente tú pones vendo departamentos desde tanto precio en tal lugar, ¿no? Entonces, esto es una de las formas en las que empiezas a tener ya problemas en la perfilación al momento de usar medios digitales, ¿sí? Y esto se debe mucho a la forma en la que una persona compra una vivienda, ¿sí? Hablábamos de que le puede tomar hasta un año en comprar una casa. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la persona tiene etapas y contextos de compra. Las etapas principales que nosotros identificamos las dividimos en 3, que es la planeación, la comparación y finalmente ya la asesoría, que es donde toman una decisión, ¿sí? Normalmente en la planeación una persona cuando decide o cuando tiene la idea de comprar o adquirir una vivienda, normalmente no sabe cómo la va a pagar, ¿no? Cuánto cuesta realmente una vivienda, dónde están las viviendas que él puede comprar o ella puede comprar, ¿no? Entonces es como esta planeación te obliga a también hacer una búsqueda, ¿no? Y ahí es donde los medios digitales tienen una parte muy importante dentro de este proceso. Cuando yo digo medios digitales, los medios de atracción digitales, ¿no? Como las redes sociales y los buscadores, ¿sí? O los portales inmobiliarios. Pero cuando la persona ya sabe qué es lo que va a comprar, ya sabe cuánto dinero tiene, cómo lo va a pagar, ¿no? Cómo accede a un crédito, etcétera, normalmente ya tiene ubicado pues, los lugares donde puede acceder a una nueva propiedad y ahí empieza a planear, ¿no? Empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si yo vivo aquí, etcétera, ¿no? Y ya tiene como opciones para comparar, ¿sí?
Una vez que ya tiene esta comparativa, entonces ahora ya va a tomar una decisión de compra, ¿no? Y ahí es donde muchas veces ya viene el ¿por qué compro aquí, por qué compro acá? Pues que este me da un descuento más grande, o este me ofrece mejores acabados, me gustaron más las amenidades, o no. Normalmente ahí es donde ya empiezan a negociar y es donde un asesor tiene mucha influencia, ¿sí? Pero fíjense todo lo que tuvo que haber pasado, ¿no? Y esto va de la mano con el contexto de compra que tiene la persona, porque no es lo mismo una persona que tiene muchas ganas de comprar una casa, pero que vive con sus papás y lo primero que tiene que hacer es independizarse, pues lo más probable es que va a rentar una casa, ¿no? O un departamento. ¿Qué pasa si ya está rentando una vivienda? Pues ahí sí ya tiene sentido dejar de pagar una renta para pagar una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tiene mucho más sentido que la persona vaya a adquirir una casa. O si es una persona que ya tiene una casa, ya sea porque ya la está terminando de pagar o ya la terminó de pagar y quiere una más grande o en otro lugar, o etcétera, pues es un contexto diferente porque lo más probable es que tenga que vender la que ya tiene para poder adquirir una nueva, ¿no? Entonces todo esto forma parte del proceso de la compra de una venta. Lo mismo pasa con un inversionista que quiere una rentabilidad o que quiere tener una plusvalía por su inversión, o una persona que quiere una segunda vivienda que normalmente es vacacional y probablemente ya es una persona que tiene hijos grandes, ya no viven con ellos, ¿no? Es como, tienen cierto perfil, ¿no? Ahí es donde ya viene cierto contexto. Ahora, la automatización del marketing involucra un proceso, o sea, una serie de pasos que conforman un proceso y que están relacionadas con correos que están ya programados o mailing automatizados, ¿sí? Todo esto se da a través del seguimiento web. Tenemos también el lead scoring, ¿no? Que el lead scoring es el que nos ayuda a identificar a través de una calificación cuál de los prospectos tiene mayor probabilidad de compra, ¿no? Imagínense un semáforo donde los que están en verde están más cerca de la compra, los de amarillo un poquito más cerca pero no tan cerca, y los de rojo definitivamente pues les falta un rato, ¿no? Todo esto a través del seguimiento de campañas, formularios. Los formularios es la forma en la que tú vas hablando digitalmente con un prospecto, ¿no? O sea, puedes hacerle preguntas, recibir cierta información a cambio precisamente de cierto valor que está relacionado con el contenido que tú creas, que es la base también de esta automatización de marketing, ¿no? Páginas destino, que son normalmente pues, landing pages, ¿no? O ciertas páginas de aterrizaje. Las redes sociales y las integraciones con diferentes sistemas, ¿no? Como por ejemplo sistemas que vienen después de la parte de la atracción digital, que ya es la venta con el CRM, por ejemplo, ¿no? Y bueno, agregando un punto rápido sobre eso, estas son las herramientas dentro de la automatización del marketing que a nosotros nos permiten identificar primero el contexto en el que se encuentra la persona y luego la etapa en la que se encuentra. O sea, toda esa interacción que hay con esas herramientas en la parte digital nos da a nosotros el input de saber esta persona se encuentra en este contexto y se encuentra en esta etapa de compra, y eso después lo podemos transformar una calificación de 0 a 100, donde los más cercanos a 100 tienen mayor probabilidad de visitar un proyecto inmobiliario y finalizar una compra, ¿no? Entonces es todo un proceso que se detona después de generar el lead. Y continuando con este proceso, ¿para qué nos sirve también? Para analizar precisamente el mercado. Y aquí tenemos herramientas precisamente donde llegamos al mercado, ¿no? Donde encontramos a nuestro mercado, salimos a promocionar nuestro producto, ¿no? Y otras herramientas donde hacemos el análisis de lo que está sucediendo con todos los datos que se están generando, ¿no? Y el caso de estudio, el caso de éxito que les voy a contar, sucedió en un fraccionamiento nuevo, ¿no? Donde el desarrollador decide salir a vender casas de un cierto precio, que en este caso fue de 2.2 millones de pesos, unifamiliares. ¿Qué es lo que sucede? Que utilizan Perfilan, después de 3 meses de estar viendo cómo se comportaba la demanda de este producto, pues los datos arrojan que la gente que realmente está interesada en este lugar, en este producto, pues no tiene más de en promedio 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer este desarrollador? Pues cambiar el modelo de la vivienda, ¿no? Eso después, o sea, primero intentaron de cambiar la estrategia de marketing y decir que no funcionaba y qué tal. Lo primero que hacen normalmente en este tipo de temas es decir, oye, pues yo quiero vender de 2 millones, pero pues no está funcionando mi estrategia de marketing. Entonces, y es un tema bien interesante cuando logras cambiar el chip, cambiar la mentalidad y decir, oye, a ver, vamos a analizar qué es lo que está demandando.
O sea, obviamente sí, hay que hacer cambios, hay que hacer mejoras, pero si sigues haciendo cambios y sigues llegando a este tipo de mercado, pues es que también puede ser que la demanda esté apuntando hacia ese lado, ¿no? Y entonces también es mucho más tranquilo como desarrollador, pues no estar friccionando tanto, cambiando la estrategia de marketing, cambiando el equipo de ventas, cambiando muchos factores cuando también puedes tomar decisiones de mejorar el producto y de alinearlo con una demanda que ya estás encontrando, ¿no? Sí, de hecho, esto es bien común, ¿no? O sea, los que hayan estado más metidos en el uso de los medios digitales, yo creo que se han dado cuenta de que, oye, pues es que no me están llegando las personas que yo estoy buscando, ¿no? Hay que cambiar la estrategia, ¿no? Entonces ya, esto no sirve, vamos a usar otro que sí sirve, pero resulta que el otro tampoco, ¿no? Bueno, entonces este sí, ¿no? Entonces un poquito es eso de ir cambiando, no necesariamente es la fórmula, ¿no? Y aquí particularmente sí, después de hacer este proceso, porque sí fue un proceso que fueron realizando, finalmente estos datos que se arrojaron durante 3 meses permitieron que pudieran tomar esa decisión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que cambiar el modelo, ¿no? Se tiene que rediseñar para poderse salir a vender a lo que realmente tiene demanda, ¿no? ¿Qué sucede? Se rediseña, sale un nuevo producto, obviamente cambian el modelo, ¿sí? Este producto se ajusta a lo que el mercado realmente puede pagar, a lo que la gente está demandando, y es un proyecto que cerró primero 3 casas en 2 meses y ni siquiera, o sea, con anticipo, ¿no? Así de, yo la quiero y unos anticipos grandes, ¿no? Que ni siquiera se esperaban los desarrolladores y que obviamente les ayudan a financiar también ciertas etapas del proceso, ¿sí? Y durante los 2 últimos años, este desarrollador ha vendido 45 viviendas que están entre 1 y 2 millones de pesos, siguiendo este proceso de validar nuevos productos, porque también luego, obviamente, pues como ya sabemos, los precios de la tierra van subiendo, entonces hay que todavía ir cambiando, ¿no? Y aquí lo que hicieron fue entonces empezar a meter departamentos y también ir validando cuál es el precio correcto, ¿no? Y bien, esto, como lo platicamos, ¿qué tiene como objetivo? Pues terminar acelerando las ventas, ¿sí? Entonces aquí... Bien, entonces la última aplicación que para nosotros es muy relevante en el tema de analizar los datos para tomar decisiones de mejorar nuestro proceso comercial y por ende pues vender más y al final eso nos va a generar más comisiones, más crecimiento, pues realmente nosotros hemos encontrado que gracias a los medios digitales el proceso de vender propiedades, el proceso de vender desarrollos inmobiliarios ha tenido una transformación donde cada vez tienes más control de los resultados, ¿no? Tradicionalmente venimos de generar diferentes estrategias y luego el proceso en el que la persona llegaba al desarrollo aparecía fuera de nuestro control, ¿no? O sea, no teníamos control de esa parte, veía el espectacular, veía el radio, veía pues la publicidad que teníamos y esa persona decidía venir. Entonces estamos ahorita en un proceso de transformación del retail, que es así normalmente como funciona el retail, genera ciertas estrategias y la persona decide ir a visitar el lugar donde está el desarrollo de la propiedad. Acá estamos cambiando a un lugar en donde realmente vamos a un proceso de venta directa, donde tú tienes el lead y entonces tienes que hacer todas las operaciones para hacer que la persona primero visite y luego para que la persona finalmente compre. Y para empresas, por ejemplo, como nosotros, que le vendemos a otras empresas que se le conocen como B2B, que somos... empresas que le vendemos a otras empresas, es bien normal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de gente que prospecta, que nos agenda las citas y luego hacemos todo el proceso hasta el cierre. Es muy normal para nosotros trabajar así. Y para los equipos muchas veces que venden desarrollos, ese es un proceso nuevo, ¿no? La parte de me llegó el lead y cómo hago que la persona visite, ¿no? Y antes de entrar en toda esa parte, una parte bien importante es entender qué es lo que hace que una empresa venda más, ¿no? Normalmente, cuando como gerentes de ventas, como directores comerciales, cuando ponemos metas, normalmente nos enfocamos demasiado en el resultado, ¿no? Decimos, oye, tú te toca vender una propiedad, 2 propiedades, o te toca vender tantos millones. Y entonces realmente estamos creando una equipo de gente frustrada porque realmente pues le dices qué resultado, pero nos falta esa parte de entender qué es lo que va a hacer que llegue a ese resultado, ¿no? Entonces, yo tengo la experiencia de haber trabajado en una empresa donde nos decían, oye, tú te toca vender tantos millones de pesos. Y entonces no nos metíamos en la chamba de ver qué era lo que hacía que lográramos eso y entonces realmente el que llegaba le aplaudían y el que no llegaba no le aplaudían, ¿no?
Entonces, pues o sea, así era como la dinámica, ¿no? Y entonces armas este equipo de gente que no sabe qué es lo que hace que eso sí se llegue o no. Y entonces es bien interesante entender qué es lo que me va a ayudar a mí lograr ese objetivo, ¿no? Y ahí es donde se tienen que poner las metas, ¿no? Para yo tener un cierto número de ventas, por ejemplo, yo voy a vender 2 propiedades, entonces yo tengo que entender que el vender 2 propiedades tiene que ver con cuántos prospectos genero y qué tasa de conversión tengo yo de cierre, ¿no? Entonces, si yo quiero vender una propiedad y normalmente yo cierro el 10, el 5% de todas las visitas o todas las operaciones que tengo, pues entonces ahí sí yo puedo meter estrategias, ahí puedo meter indicadores, ahí puedo meter metas, y entonces puedo ahora sí decir, oye, ¿cómo le hago para vender más? Pues o genero más prospectos o hago cosas para aumentar mi tasa de cierre, ¿no? Y ahí es donde sí pueden entrar la parte de las estrategias. Y si lo vemos aterrizado específicamente a un ejemplo, creo que no, ¿le podemos dar al siguiente? Gracias. Por ejemplo, así se ve en una caseta de ventas, ¿no? Normalmente, antes, tradicionalmente, cuando teníamos medios que no eran digitales, pues generábamos una publicidad y entonces nos poníamos una mesa y una sombrilla y esperábamos a que llegara el cliente, ¿no? Y entonces así se veía. Yo recibía a lo mejor 20 visitas en mi caseta de ventas y de esas 20 visitas yo cerraba una, o sea, tenía una conversión del 5%, ¿no? Así era normalmente tradicionalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los medios digitales? Con los medios digitales se agregan etapas, o sea, la lógica es la misma, o sea, sigo en la línea de que me llegan un cierto número de prospectos y un porcentaje de ellos me va a comprar, pero lo que pasa con los medios digitales es que se empiezan a agregar etapas, parte de lo mismo, ¿no? Entonces tienes diferentes porcentajes. Por ejemplo, en la parte digital me llegan 100 prospectos porque genero una campaña, la segmento y me llegan 100 prospectos, ¿no? Y de esos 100 prospectos yo genero las mismas 20 visitas. Entonces tengo un siguiente indicador que se llama, en este caso, por ejemplo, BTR, ¿no? Que es del 20%, ¿vale? Y de esas mismas 20 yo cierro una venta, entonces sigo teniendo el 5%, nada más que si yo lo mido de arriba abajo, pues tengo un 1%, ¿no? Y puedo decir que mi campaña no está funcionando bien, cuando realmente pues la estrategia, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, cuando ya lo empiezas a ver de esta manera, entonces tú puedes poner indicadores, puedes poner ciertas metas para mejorar mi prospección, que mi prospección me va a dar más visitas, más tasa de conversión a visitas, o puedo hacer estrategias para vender más, cerrar más, que es para mejorar mi ETR, o puedo hacer estrategias para generar más prospectos, ¿no? Y entonces las estrategias van segmentadas a un punto específico, ¿no? De repente tengo a lo mejor una tasa de conversión de cierre baja y entonces digo, oye, necesito generar más prospectos. Pues no, o sea, ¿dónde está el tema, no? Ese es lo importante de irlo analizando así, ¿no? ¿Dónde está el tema, no? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice estrategias para incrementar las ventas y para que las tratemos? Y si me pueden decir también en qué parte de esto de proceso impactaría. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre que si mi conversión, por ejemplo, de 20 visitas a una venta, la conversión es pésima. Entonces, por ejemplo, una estrategia sería observar qué es lo que está pasando con mi equipo de ventas para, obviamente, trabajar en el cierre o simple y sencillamente ver qué es lo que está, si estoy enfocada en un solo desarrollo, o sea, qué es lo que no me está permitiendo o si es mi fuerza de ventas y ver qué es lo que necesito, si meterle tal vez dinero a la imagen o meter tal vez un capacitador de cierre. Sí, para la estrategia de cierre, ¿no? Tú le estás pegando aquí. Entonces, a lo mejor del 5% te puedes ir un 10, te puedes ir un 7. Normalmente lo que nosotros hemos estudiado en los diferentes desarrollos con los que trabajamos es que esta tasa está entre el 5 y el 10%, ¿no? Y esta de visitas está entre el 10 y el 20%, ¿vale? Entonces, ¿quién me dice ahora una estrategia, por ejemplo, para aumentar mi porcentaje de visitas? O sea, ¿cómo le puedo hacer para que más gente me visite? Ya que tengo el prospecto, ¿cómo puedo incrementar mi efectividad de visitas o de prospección?
para que visiten, ¿ok? O sea, si visitas te doy algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otras estrategias también que me van a ayudar a incrementar mi número de prospectos, ¿no? Y el tema de verlo así es que ya puedes hacer tus estrategias, porque por lo que comento, ¿no? Oye, traigo a lo mejor una baja en la parte de visitas y sigo generando más prospectos y le sigo metiendo más prospectos y simplemente es como si le metiera más gasolina a un motor que a lo mejor tiene hoyos, ¿no? Entonces, ¿le voy a echar más gasolina para ir más lejos? No, o sea, mejor arréglale y que no te tire la gasolina, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, saber dónde está mi problema y entonces ahora sí generar las estrategias de acuerdo a dónde está mi problema, ¿no? Por ahí hay otra solución. Claro. Más visitas, ¿no? Y después más visitas y después más ventas. Entonces, al final, como antes veníamos de 20 visitas a una venta y ahora venimos de 100 prospectos a 20 visitas y a una venta, pues todo este proceso genera mucho desgaste y es donde entra en esta parte de que, oye, es que mis prospectos no perfilan, oye, entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando que hay un 80% que no te va a visitar, entonces todo eso es desgaste. Y eso es lo que nosotros escuchábamos mucho, oye, es que no perfilan, oye, es que no sirven, oye, es que tal, porque todo eso es desgaste. Entonces, una parte que nosotros hemos encontrado que es un dolor y es un punto muy importante es la parte de la prospección, ¿no? Pasar de mis 100 leads a mis 20 visitas. Entonces, en la parte de la prospección es donde hay muchas áreas de oportunidad y es todo ese desgaste que genera, pero lo podemos ver como un desgaste y lo podemos ver como algo malo o también como algo bueno, porque sí nos han dicho clientes de que, oye, pues es que es mucho desgaste, pero mejor yo sigo con mis estrategias no digitales, ¿no? Que mejor que vengan y entonces de ahí pasar a los cierres, pues es menos operación. Sí es menos operación, pero también es menos control, ¿no? No es lo mismo que tú generes ciertas estrategias y luego tengas la esperanza de que la persona los vea y tome la decisión de venir, a que tú tengas esos prospectos que realmente la dificultad de la persona de tomar su coche y visitar el desarrollo a simplemente registrarse, pues baja o sea, lo difícil que es hacer ese proceso y entonces tienes más control. Y entonces tienes más control de tu proceso y de ahí ya sigue ahora sí la parte de prospección y todo queda de tu lado. ¿Sí me explico? Todo queda de tu lado, ya es una operación que ahora sí depende del equipo de ventas y pues como empresarios lo que buscamos también es más control, ¿no? Y sobre todo en procesos como el comercial, mientras más control tienes, pues también tienes es más fácil que tú puedas pronosticar un crecimiento porque ya tienes control de ese crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros para hacer más efectiva la prospección? Hemos encontrado que existen dos modelos normalmente de ventas en las empresas, que son el modelo generalista y el modelo especialista. El modelo generalista es aquella persona que una persona hace todo. O sea, yo soy el de ventas y yo prospecto, yo cierro, yo doy seguimiento, yo voy a la notaría, yo voy con los bancos, yo voy tal. Incluso es que a veces hasta ando viendo y casi hasta reparando las garantías y ahí metiéndole que si hay una humedad, ahí estoy yo pintándole. Entonces hay un modelo generalista donde el de ventas hace todo y luego hay un modelo especialista donde hay una persona que se encarga nada más de estar prospectando, una persona que se encarga nada más de estar cerrando y luego tiene la persona de titulación que se encarga de todo lo demás. Y ya específicamente en el proyecto inmobiliario normalmente hay una persona que es la persona de marketing, que su función es generar los prospectos y después utilizar una herramienta de automatización del marketing, como por ejemplo la de Perfilan, para saber qué perfil tiene ese prospecto, identificar la probabilidad de que esa persona se vaya a comprar, ¿no? Entonces, su función principal es generar prospectos y luego esos prospectos perfilarlos, ¿no? Y de ahí viene una persona que es el prospectado y este puesto lo vemos que están haciendo cada vez más en las empresas, que es el prospectador, la persona de telemarketing, también le llaman
el asesor digital, que es la persona que toma los prospectos y que va a hacer toda la operación hasta convertirlo en una visita, ¿no? Y finalmente tienes la persona que se encarga ahora sí de la asesoría, que es ya la parte del cerrador, que muchas veces hace la parte de titulación, o hay empresas que hasta separan la titulación de la parte del cierre, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que cuando estás en un modelo generalista donde tú haces todo, cuando estoy cerrando no estoy prospectando. Cuando estoy prospectando dejo de cerrar y dejo de hacer la titulación. O sea, el hecho es difícil, ¿no? Entonces, cuando tienes este modelo armado, entonces se convierte como en una línea de producción donde la salida de esa línea de producción es el éxito comercial. ¿Por qué? Porque tienes una persona que está generando los prospectos y lo está perfilando. Tienes otra persona que está agendando las citas, tienes otra persona que está cerrando, tienes otra persona que está haciendo la titulación y vuelve a empezar el ciclo. Vuelven a llegar prospectos, se vuelven a agendar, se vuelve a cerrar, se vuelve a titular y no para, que es lo que aprendimos hace muchos años con las líneas de producción como tipo las de Ford, ¿no? Entonces, eso aplicado a la parte comercial pues es muy efectivo. Y si le podemos dar a la siguiente. Y entonces aquí vemos más partes del embudo, ¿no? Como les platiqué, pues son más pasos. Antes vimos de esta parte de abajo que era de las visitas a las ventas. Con la parte digital vamos de los prospectos a las visitas, pero si nos adentramos más a la parte digital, tenemos otros dos indicadores, ¿no? Que es la parte de cuántas personas están viendo el anuncio que yo generé, de esas cuántos le están dando clic, y yo ahí también puedo generar estrategias para que más personas le den clic a ese anuncio. Después viene cuántos se registran en mi página, ¿no? Que normalmente después de un anuncio de un clic viene una página y ahí hay otro indicador que también puedo hacer estrategias de diseño, etcétera, para que más personas se registren a mi página. Y luego viene la parte de visitas, que es la parte del BTR, donde ya viene la parte de prospección, que es lo que estamos hablando ahorita, y finalmente viene la parte de ventas. Y entonces cada una de estas personas se va a encargar de cada una de estas partes, ¿no? La persona de marketing se va a encargar de los anuncios, que es que los vean, que les den clic y que se registren, ¿no? Y entre la persona de marketing y la persona de prospección se van a encargar de que estos prospectos se conviertan en una visita, con herramientas, por ejemplo, la perfilación de los leads, para que no me meta tanto en operación, ¿no? Y finalmente, entre la persona que agenda y la persona que cierra, pues nos tenemos que encargar de que la parte de estas visitas se convierta en un cierre, ¿no? Entonces, cada estrategia, cada etapa, hay estrategias diferentes para mejorar ese porcentaje, ¿no? Entonces, qué interesante que llegamos a un punto en el que los resultados son totalmente controlables. Ya no depende de lo que el cliente haga, sino de lo que nosotros hacemos como equipo, ¿vale? Y lo último es un caso de estudio, hablando específicamente de el proceso de prospección, donde aquí podemos ver que en el primer trimestre este equipo de ventas de la empresa que se llama Proyecta con Vida tenía 595 leads, de los cuales se generaban 50 visitas y tenía 3 cierres, ¿no? Teníamos un porcentaje de conversión del 8.4 y un cierre del 6%. Entonces, aquí era una sola persona. La persona era muy buena cerrando, pero no era tan buena prospectando. O sea, y entonces ahí estaban y le decían que estaba mal y lo frustraban. Y, oye, es que tú estás mal porque no prospectas, tú estás mal porque no sabes prospectar. Oye, pero pues es muy buen cerrador. ¿Por qué dices que está mal? Pues porque no sabe prospectar. Entonces, es bien importante que logremos mejor, si una persona es buena para algo, mejor enfocarla en lo que es bueno y no tratar de malos a gente que es buena para otra cosa, porque entonces nada más empezamos a encontrar gente frustrada. Mejor lo que hizo esta empresa fue decir, oye, ¿por qué no contrato a otra persona que prospecte? Incluso este cuate se hizo mejor, se enfocó más y pasó del 6% al 7%, y esta persona del 8.4 se fue al 12.7, un promedio del 13%, se generaron más visitas, se generaron más cierres y se crecieron 66% los resultados con la misma cantidad de prospectos, ¿no? Y entonces es bien importante dejar esto de querer convencer a la persona de que se haga buena para prospectar cuando hay otra persona que a lo mejor tiene el perfil de prospectar, porque aparte son incluso habilidades diferentes. O sea, una persona que prospecta es muy perseverante y una persona que, por ejemplo, cierra es más agresivo. A ver, ¿me vas a comprar ahorita, sí o no? ¿Sí me explico? Entonces son hasta habilidades diferentes y entonces tratamos de convertir una persona que es buena para algo en buena para otra cosa, ¿no? Y esto lo interesante es que fue la misma inversión, casi los mismos prospectos en ambos trimestres, ¿no? Y bueno, viene la parte de la dinámica.
Y ya nada más, esto fue como un proceso ya completo que hemos venido analizando precisamente y me estaba acordando de cómo fuimos encontrando todas estas cosas, ¿no? Y literal, como les decía, empezamos evangelizando a los desarrolladores en cómo utilizar las redes sociales, ¿no? Cómo hacer una fanpage, cómo puedes hacer un anuncio, ¿no? Cuánto cuestan, ¿sí? Pero este tema particularmente se convirtió en algo como fundamental en el proceso. O sea, yo me acuerdo muchísimo que nos tocaba ir a los desarrollos personalmente a nosotros. Yo me acuerdo de una vez que fui a uno gigante donde lo que decías, ¿cómo le hago para incentivar las visitas, no? Ahí regalaban un desayuno a quien llegara sábado y domingo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me fui un sábado y un domingo a la recepción y me senté ahí con la recepcionista y llegaban camiones con gente, ¿no? Con su familia y tenían un banquete preparado y, a ver, regístrense todos, ¿no? Mi objetivo era ver qué pasaba, ¿no? A ver qué pasa. Pues nosotros a esta empresa tenemos años generándole miles de prospectos, ¿no? ¿Por qué tienen esas tasas de conversión tan bajas? ¿Sí? Pues resulta que llegaba la persona, todos venían pues en un camión, ¿no? O en una combi, y acá llegaban y decían, pues yo vengo a desayunar, ¿y de dónde viniste? Pues me trajo la combi, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces al momento de medir los resultados es algo complejo, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta cuáles eran los puntos importantes, ¿no? Cómo ayudas a trazar todo ese proceso y que no al momento de que trates tú de revisar de dónde vienen tus resultados, te bases en cuestionarios hechos a mano por alguien que realmente pues, no tiene nada que ver con el proceso, ¿no? Es una persona que está en la recepción, recibiendo gente, tratando de organizarlos para que no se metan a comer antes, ¿no? Entonces, todas esas cosas del día a día nos han permitido entender todo este proceso, ¿sí? Ahora, para nosotros, eso es transformarlo al medio digital, ¿sí? Porque Perfilan es una plataforma gracias a todo este proceso, ¿sí? Les comentaba que cambiamos un modelo donde les ayudamos a hacer todo para decir, a ver, ya entendimos qué producto se necesita, vamos a enfocarnos en él, ¿no? Y a dar una mejor experiencia. Y este ejercicio que vamos a tener, si puedes darle al siguiente. Otra. Es precisamente un test, ¿no? Vamos a verlo como una prueba, todos vamos a participar de esta prueba. Los que nos están escuchando también virtualmente, háganlo. Todos nos vamos a poner en los zapatos de un gerente de ventas que está vendiendo una torre de departamentos aquí en la Ciudad de México y tiene una meta de 3 unidades al mes. Porque la meta es importante, si no, no te visualizas a dónde tienes que ir, lógicamente, ¿no? Pero como ya lo vimos, no vas a llegar a la meta por sí sola, ¿no? Necesitas tener una cierta estrategia que te permita tener unos ciertos indicadores que te lleven a este resultado. Entonces, tú estás generando ya 200 prospectos, incluso aquí ya están acomodados en el funnel, ¿sí? De esos 200 prospectos tienes 14 visitas y de esos tienes una venta, ¿sí? Incluso aquí tenemos ya el porcentaje de conversión de cada una de las etapas, ¿sí? Ahora, la pregunta, y aquí es donde viene ahorita vamos a tener a lo mejor unos 3 minutos o 2 minutos, porque realmente es como tratar de hacerlo muy rápido. ¿Qué se tiene que hacer para vender 3 unidades, ¿no? Esto es lo que tengo hoy. ¿Qué haría yo para llegar a las 3 ventas sabiendo lo que tengo hoy? ¿Sí? ¿Cómo ven? No se ven muy animados. O incluso participando, no esperamos los 2 minutos. Si quieren ya, si alguien ya tiene una idea, adelante, ¿no? Tú estás hablando como de una estrategia, ¿no? Y esa estrategia, ¿dónde influye en este funnel?
¿cuál cambiaría? O sea, ¿qué tendrías que modificar en los indicadores? O sea, gracias a esa estrategia que ya estás ideando y que seguramente vas a poder llevarla, ¿dónde impactaría el resultado para que se aumente la cantidad de las... Ujú. Entonces sería mejorar la tasa de conversión a visitas. Una es mejorar acá el triple, ¿no? Ajá. La primera que dijiste, o sea, triple de prospectos, ¿no? Y si manejas el triple y mantienes, como dijiste, el triple también de este, también es el triple de este, ¿no? Entonces esa es una, ¿no? Está bien, vamos a ahorita no, nada más una. ¿Quién más se le ocurre una? Esa es una, ¿no? Adelante. Yo tengo una cuestión y creo que la mayoría del foro no me dejará mentir. Creo que a veces nosotros como constructores inmobiliarios preferimos calidad a cantidad. Entonces a lo mejor no llegar a 600 prospectos, quizá quedarnos con los 200 y que de esos 200 en base a una calidad importante del lead, si ya viene muy perfilado, sí incrementar el número de visitas. De visitas. Porque a veces es muy pesado para un asesor estar haciendo llamadas y llamadas y llamadas y nada más a lo mejor lograr un cierre. Entonces sí quizá mejorar un poquito la calidad del lead, que sí incremente el número de citas y por ende obviamente el número de ventas sería también. Entonces tú hablarías de incrementar al triple este número. Si tienes buena calidad en tus prospectos, sí llegará a un número importante de citas. Pero Entonces, yo no lo dejaría en tener más prospectos, porque bueno, lo mismo, se te hace muy cansado el estar llame y llame y llame, ¿no? Entonces mejor quedarte con los otros prospectos y sí o sí buscar incrementar el número de ventas. bien, entonces ya tenemos una segunda estrategia, ¿no? Subir al triple la cantidad de visitas, ¿no? Mejorando esta tasa. 21% de conversión a visitas, ¿no? ¿Otra? ¿Y dónde, o sea, tú qué? Y si están mejor perfilados, ¿dónde impactarían el resultado? O sea, ¿cuál es el indicador que tú tendrías que trabajar en una estrategia? Creo que va igual, ¿no? Parece Sobre que es la misma, ¿no? O sea, es como si hablamos del prospecto perfilado, ¿dónde pasamos? A la visita, ¿no? Claro, impactaría aquí, ¿no? Y en la conversión se vería reflejada aquí. Entre mejor perfilados estén, más visitas voy a tener, ¿no? Entonces a lo mejor ahí estás hablando de que necesitas la misma cantidad de visitas, pero más porcentaje de cierre, ¿no? Entonces tu estrategia está relacionada más con aumentar el porcentaje de cierre, ¿no? O sea, no sé, si tu objetivo es de lo mismo, tener más ventas, entonces ese sería el de abajo, ¿no? Ahí ya tenemos tres que impactan en cada una, ¿no? No sé si hay alguien más que se le ocurre otra. Hay que conocer las necesidades de cada una de las personas que van a visitar, porque no es lo mismo que todas lleves a lo mejor de los prospectos que las subas a 50 si no conoces lo que realmente quieres. Una persona que está buscando uno de 80 metros no puede vender uno de 60 y si está buscando una mejor alternativa para llegar a su trabajo, no le vas a vender uno que tiene kilómetros. Digo, hasta el otro lado de la ciudad. Claro. Yo creo que lo principal que hay que hacer es conocer al cliente, conocer la visita, preguntarle cuál es el por qué compra, ¿no? Que si porque la familia creció, por cambio de estatus de trabajo, si que están buscando una mejor zona para seguridad para los hijos, porque tienen a los papás más cercanos que pueden cuidar a sus hijos. Yo creo que todo eso va referente a la cantidad, a la única cantidad de visitas que tengas, ¿no? Por ejemplo, puede llegar una persona, una mamá o un hijo, ¿no? Está comprando, es soltera, pero si para ella es importante las escuelas cercanas a su domicilio y también su familia cercana, yo creo que si conoces bien tu área, si conoces bien lo que está buscando la persona que está buscando el desarrollo, le puedes vender mucho más fácil. Digo, ya, claro, anterior a esto, es también lo que si trae la
la inversión inicial, que ya no o sea, que ya va directamente a buscar la propiedad con el cliente. De acuerdo. Totalmente. Y lo interesante de poderlo plantear así es que normalmente lo que platicábamos, ¿no? A ver, yo voy a hacer una estrategia para cerrar más. Pues mira, realmente el parámetro, según lo que hemos estudiado, es entre el 5 y el 10% de los que visitan el desarrollo a los que cierran. Y el parámetro es que entre el 10 y el 20% de todos los prospectos son los que realmente visitan, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de que lo empieces a ver de esta manera, empiezas a hacer estrategias donde realmente van a impactar, porque, oye, traigo una buena tasa, el 7% sí está entre 5 y 10, pero 7% de BTR no está entre el 10 y el 20, ¿no? Entonces aquí hay un área de oportunidad, pero también podría pasar que aquí estuviéramos al 17% y entonces, oye, lo que me falta son más prospectos, ¿no? Y entonces es lo interesante, cómo puedes ir analizando tu proceso comercial por etapas para que no hagas una estrategia que te impacte un indicador que está bien por uno que era el que no. Entonces, esa diferenciación se convierte en algo muy, muy relevante cuando buscamos un éxito en nuestra empresa, más comisiones y un crecimiento estimado y muy controlado, ¿no? Y voy a tratar de aterrizar en un ejemplo de cada una, porque las tres estrategias que comentamos forman parte de esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de los prospectos, cuando hablábamos, es que yo quiero identificar cómo son, ¿sí? Hay que hacer ciertas cosas dentro del proceso de prospección que perfile mejor al prospecto, ¿sí? Por ejemplo, automatizar el marketing para hablarle a los que tienen mayor probabilidad de compra, ¿no? Hacer contenido relacionado con el contexto y la etapa de compra de cada prospecto. Y de esta manera voy identificando quién está más perfilado. Esas son estrategias que están relacionadas con mejorar la calidad de los prospectos. No aumentar la cantidad, sino mejorar la calidad, ¿sí? Entonces es una estrategia de mejorar la calidad. De aumentar la cantidad sería, oye, pues vamos a invertir más, ¿no? A ver hasta dónde puedo invertir más. Ahí es un tema más como de marketing, de uso de las redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde puedo invertir más? Son dos estrategias, para generar más o para mejorar la calidad, ¿sí? ¿Esto dónde va a impactar? Seguramente va a impactar en el porcentaje de las visitas, que es lo que a final de cuentas a mí me interesa, ¿no? Ahora, la estrategia que veíamos hace un momento para aumentar la cantidad de visitas particularmente, pues le regalo, voy a decir otra cosa que he escuchado muchas veces, un boleto de cine a los que vengan este fin de semana y la próxima semana les regalo, etcétera, ¿no? Esa es una estrategia para aumentar la cantidad de visitas, ¿sí? Ahora, una estrategia para aumentar la cantidad de ventas es también, por ahí lo dijeron, ¿no? No, pues yo te doy la escrituración. Esa es una estrategia para aumentar la cantidad de cierres, ¿sí? Pero si se fijan, cada una de ellas tiene diferentes estrategias y va a tener un diferente impacto en los indicadores, ¿sí? Entonces, un poquito como para dejarlo así más aterrizado. No sé cómo vayamos en tiempo, de todas maneras ya aquí ya terminamos. Entonces, si quieres ir a la siguiente, ahorita pues les agradecemos mucho el espacio, el tiempo y obviamente si tienen alguna duda, pues de una vez aquí las podemos checar. Sí. ¿Cuál de las redes es la más eficiente para poder tener leads, para poder vender? Por ejemplo, Facebook es buenísima para ir a un volumen, pero igual y se mete gente que no está bien perfilada. LinkedIn es una red un poquito más cerrada, más empresarial, pero también digo, todas tienen sus pros, sus contras. ¿Cuál es la mejor para tener leads de calidad? Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es invitarlos a que entren a la biblioteca de Perfilan, porque en serio tenemos contenido que hemos ido creando en 7 años, entonces sí hay contenido bien interesante, completamente relacionado con eso, casos de éxitos, casos de uso, cómo calcular la cantidad de prospectos, hay mucha información, ¿no? Igual ahorita Lalo también puede complementar, pero el uso de las redes sociales nosotros hemos identificado que ayuda más a un producto que busca un mercado local, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta usar el ejemplo de que usar Facebook es como repartir volantes, ¿no? Y tú ¿dónde repartes un volante? Pues en el lugar donde está tu desarrollo, ¿no? O sea, si mi desarrollo está aquí en esta zona de Polanco y voy a Coyoacán a repartir volantes, pues la gente que recibe el volante como que no va a entender por qué le estás dando un volante, ¿no? Entonces va a ser así como, ¿por qué me dan este volante? ¿Sí? Imagínate todavía si vas a Guadalajara y entregas volantes en Polanco, menos, ¿no? La persona se va a sacar de onda, ¿no? Entonces muy local,
¿sí? Instagram funciona también de manera similar. Y Google AdWords, por ejemplo, comparando dos que son muy utilizados en la industria inmobiliaria, sí es para alguien que va a buscar, ¿no? Entonces, normalmente tú buscas algo que sea fuera de donde estás, ¿no? Por ejemplo, si alguien aquí quisiera comprar un departamento en Tulum, lo más probable es que se va a meter a Google a buscar departamentos en Tulum. Entonces, las estrategias para mercados foráneos son mucho más utilizadas en buscadores, para mercados locales en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé si quieras comentar algo más o algo. Sí, o sea, mucho de la eficiencia de una fuente de prospectos tiene que ver con lo que platicamos, su segmentación, ¿no? Y muchas veces las tasas de conversión, la tasa de visitas y la tasa de escrituras baja mucho también por el tema de la segmentación. Lo que platicaba Poncho, oye, mi proyecto está en México, pero el último cliente me compró en Guadalajara. Lancen toda la campaña a Guadalajara. Y entonces, pues, o sea, porque uno te compró no significa que todos te van a empezar a comprar allá. Y entonces el problema de eso es que aparte de que inviertes mucho porque hay más personas que no están buscando de Guadalajara en México que las que sí, aparte te empiezan a bajar tus tasas de conversión. Entonces sí es bien importante tener estas métricas por cada uno de los medios, y lo que dijo Poncho, ¿no? Hay que saber qué medio utilizar dependiendo de lo que estoy vendiendo, ¿no? Por ejemplo, en niveles residenciales plus, hemos visto que también funciona muy bien, por ejemplo, Twitter funciona muy bien, muchos empresarios y sí, empresarios, gente que políticos de muy alto nivel, pues están en esa red, entonces funciona muy bien también para esos. Entonces, dependiendo del producto que estés vendiendo, hay que sobre todo empatizar con el cliente para saber en dónde está. Y el tema, por ejemplo, del volumen, se convierte en algo malo cuando no tienes una estrategia que te perfile y que te identifique cuáles son los mejores. Pero la verdad, cuando tienes una herramienta tecnológica que te ayude a identificar la probabilidad de compra, pues lo que quieres son más prospectos, ¿no? ¿Por qué? Porque te da más oportunidades de que te visiten, más oportunidades de que finalmente te compren, cuando tienes esta herramienta tecnológica y también cuando tienes un proceso correctamente estructurado, ¿no? Pues mira, por ejemplo, algo está pasando bien interesante con las redes sociales, que por ejemplo hay gente que lo ve como algo malo, por ejemplo para Facebook. Dicen que ya los jóvenes ya no pintan en Facebook, se está haciendo una red social como para gente más grande. Mucha gente lo ve como algo malo, pero para nosotros es buenísimo porque las personas que te van a comprar una propiedad, pues normalmente no son chavos, ¿no? Los chavos están yendo a TikTok, ese tipo de plataformas, y esa transformación de que se esté haciendo una herramienta para gente más grande es buena para nosotros, ¿no? En ese caso. Y la parte de LinkedIn tiene dos temas, ¿no? Uno, que es una red para trabajo, entonces normalmente no entras ahí con el mindset de comprar una propiedad, y aparte sí es muy caro, su costo por clic es muy, muy alto, porque es muy focalizada. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes encontrar un lead para que ahorita que hablaron, por ejemplo, de industria o oficinas, puedes encontrar un lead para que te compre una planta o una oficina. Entonces el lead, ellos saben que su valor es muy alto, es alto, y entonces lo reflejan en los números, y nosotros sabemos que nuestras tasas de conversión son muy bajas. Entonces a veces no te alcanza a cubrir, y muchas veces pasa algo muy similar en Google. Por eso nosotros lo recomendamos para cuando vas a vender una propiedad que normalmente te compran gente de otros lugares. Ahí sí te conviene Google, internamente no, porque tienes mucha competencia y vas a competir contra toda la infraestructura de un portal inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacen muchos de nuestros clientes es contratar a los portales inmobiliarios y luego conectarlos con Perfilan para que ahí esos prospectos se vayan perfilando y se vayan calificando, y entonces de cierta manera tener una herramienta sistemática para saber de todo lo digital cuáles son mis mejores prospectos, ¿no? Sí, de hecho, nada más complementando muy rápido, acuérdense que ese es el punto, y creo que en el ejercicio que hicimos ahí salió, ¿no? Es que yo quiero un prospecto más perfilado, ¿sí? ¿Se acuerdan que le estábamos platicando que hace 6 años fue lo que encontramos? Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo lo perfilo realmente, ¿no? ¿Cómo lo genero? Resulta ser, al final del día, un trabajo que es constante y que no es tan complejo. Quienes lo han hecho y quienes lo empiezan a hacer se van a dar cuenta que no es tan complicado. Lo difícil es saber quién es el bueno, ¿sí? Que por lo que platicamos es donde está el reto, ¿sí? Entonces,
utilizar algo como Perfilan, por ejemplo, pues te ayuda a saber quiénes son los buenos, ¿no? Actualmente estamos muy focalizados en desarrollos inmobiliarios, estamos haciendo pruebas pilotos también con constructoras para venta de vivienda de autoconstrucción, pero actualmente sí estamos muy enfocados en desarrollos inmobiliarios, aunque sí tenemos el proyecto de entrar al tema de corretaje de inmobiliarias, pero aún todavía no. Entonces igual si nos pasas los datos te avisamos cuando ya esté. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para este gran taller que nos han dado. La verdad es que la información está corriendo a una velocidad impresionante y hoy día tener la data bien organizada pues es clave para la evolución de nuestros negocios. Los invitamos mañana. Mañana tenemos Exnis, el Congreso. El Congreso va a ser en Torre Chapultepec 1 y el viernes vamos a regresar aquí a público para tener los workshops. Todo esto quedó grabado, también nosotros como revista, al igual que ustedes, tenemos muchísima información y creemos que si esta información es bien dirigida a todos ustedes, pues obviamente nos da mucho gusto que la gente esté interesada en capacitarse. Entonces, información en la revista vamos a tener, información en la nube o en los portales hay muchísimo, sobre todo esta calidad. Entonces, pues bueno, agradecerle su tiempo, sabemos que es puente y van llegando, muchas veces tiene actividades, pero se les agradece el compromiso y la intención que tienen por aprender y bueno, para eso estamos nosotros y las empresas que estamos aquí. ¿Quieres cerrar, Emiliano? Y bueno, agradecerles todo su tiempo. No, ya, pues simplemente nos vemos el viernes a las 10. Gracias.